Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero explicarles más a detalle por qué es que ha funcionado esta vela tipo pin bar para una operativa de continuidad. Se los quiero explicar más a detalle porque surge la duda de cómo es que una vela que no representa o que no tiene demasiada fuerza en su construcción o en su cuerpo nos podría a nosotros indicar que hay presión alcista y no bajista. Vamos a ir por partes, primero partiendo de la duda clásica. ¿Cómo es que yo sé si aquí tengo una resistencia? ¿No? En esta área hay una resistencia porque el precio no ha podido pasar una, dos y tres veces. Entonces, ¿cómo es que yo sé que acá, esta mecha de aquí, no me está indicando presión bajista? Porque fue rechazada directamente de esa resistencia. Bueno, en primer lugar, debo mencionar que sí, esa situación es engañosa porque nosotros podríamos pensar, si esa mecha de aquí me indica presión bajista, voy a tomar una operativa en venta. Pero tenemos que darnos cuenta de toda la información que me está dando el contexto. En primer lugar, recordemos, si no han visto el video, los invito a ver el video que subí la semana pasada, donde tomé algunas operativas en este contexto. En primer lugar, veníamos en una tendencia general alcista, pero en segundo lugar, teníamos una situación de rango, ¿no? Acá se nos estaba presentando un rango donde esperaríamos que el precio bajara y después intentara subir nuevamente hasta esta área de resistencia. Aparte de eso, también tenemos aquí, en esta sección, otro rango. Es muy importante que vayamos viendo cómo es que el precio se va moviendo y la información que nos está dejando en el gráfico, porque ese es el contexto. Y el contexto, obviamente, tiene mayor peso. El patrón de velas únicamente nos indica la última información que el precio nos dio, la información actual, pero esa información actual solamente es relevante si se da en un contexto adecuado. Entonces, si esto es un rango, y es algo que ya he repetido muchas veces, nosotros sabemos que vamos buscando operativas en zigzag, ¿cierto? Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces es válido, lo mismo que dije antes, que algunos acá se sientan confundidos y que intenten meter operativas en venta esperando que el movimiento en zigzag continúe. Pero también hay algo que tengo que mencionarles que ocurre dentro de los rangos, y es que cuando un rango va a romper, hace un retroceso al 50% aproximadamente, no es exacto, a veces llega un poquito más abajo, a veces un poco más arriba, hace un retroceso y después intenta hacer la ruptura. En algunas ocasiones funciona la ruptura, en otras ocasiones es una ruptura falsa. Pero acá tenemos ya esa información. Si se dan cuenta, el precio no logró llegar hasta acá abajo, ¿ok? Sino que se detiene acá a la mitad y trata de subir y perforar nuevamente la resistencia. Entonces, con eso que está intentando perforar acá el precio, ¿qué es lo que yo tengo? Insistencia del precio en romper la resistencia. Y eso también ya lo hemos mencionado en clases anteriores. Cuando el mercado insiste en romper una zona, lo más probable es que termine rompiéndola. Entonces, vean acá. Intenta romper acá con esta vela, no puede. Intenta romper nuevamente acá con esta vela, no puede, y tenemos una vela bajista que nos muestra muchísima fuerza. Esta vela de acá nos está mostrando mucha fuerza bajista, pero la siguiente vela no es una vela de fuerza bajista, es una vela alcista que tampoco nos muestra demasiada fuerza porque es tipo doji, tiene grandes mechas en ambos lados, pero nos está mostrando que entraron compradores. Quiere decir que no hay vendedores interesados en seguir empujando el precio hacia abajo, no de momento. Entonces podríamos sospechar que podría haber un intento de ruptura próximo. Ahora nos enfocamos en esta vela que nos termina de dar la información en este contexto. Esta vela nos muestra que en algún punto logró subir hasta esta zona, ¿ok? O sea, llevaba bastante fuerza, pero no pudo romper y se devuelve hacia abajo. Sin embargo, los vendedores no fueron capaces de darle vuelta a la vela, es decir, no terminó siendo una vela bajista, sino que ha terminado siendo una vela alcista. La mecha es desproporcionada al tamaño de las mechas normales que hemos tenido con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mecha muy grande si las comparamos con las mechas previas. Por lo tanto, esa mecha que es muy grande nos indica que sí hubo presión en ese movimiento alcista. Lo que les decía antes, la insistencia del precio en romper esa zona. Recordemos que si tenemos por acá nuestra área de resistencia, tomando en consideración los cierres y aperturas de las velas y no las puntas de las mechas, recuerden que muchas instituciones no utilizan gráficos de velas, sino que utilizan gráficos de líneas para leer la información del precio, y los gráficos de líneas no marcan las mechas. Entonces tenemos acá la resistencia y vemos que en determinado momento esta vela logró perforar esa resistencia. ¿Qué significa? Que en esta área de acá encontraron órdenes de ventas, ¿ok? Hubieron órdenes de ventas que se activaron y movieron el precio hacia abajo. Sin embargo, todas esas órdenes no fueron suficientes, como les dije antes, para darle vuelta a esta vela. ¿Qué es lo que ocurre también? Que en esta zona no solamente se activaron órdenes de venta, también se activaron órdenes de compra de traders, instituciones ya saben, que están esperando que
se rompa esa resistencia. Entonces aquí tenemos órdenes de compras, compradores atrapados, que es lo mismo que habíamos analizado al inicio del video que subí la semana pasada, donde decíamos que aquí en esta sección habían también compradores atrapados. Pues acá pasa lo mismo, ¿ok? El precio rompe la resistencia, se activan tanto órdenes de venta que hacen que el precio baje, pero también se activan órdenes de compra, porque la vela demostraba bastante fuerza. Y aparte recordemos que aquí la acción del precio nos estaba indicando que hay posibilidades que trate de romper esa zona. Entonces tenemos compradores atrapados. Bajo esa premisa de tener compradores atrapados, es válido que ingresemos en una operativa al alza, esperando que la ruptura se logre llevar a cabo. Sin embargo, esto es muy importante, nosotros no sabemos si la ruptura va a funcionar, ¿ok? O no. Porque si el precio no logra romper en las siguientes velas, sino que se queda aquí atrapado, pues es probable que los compradores que estaban atrapados en esta punta de mecha, que estaban atrapados por acá, pues digan, ok, el precio no quiere romper, nos vamos a rendir, toman beneficios o salen en break-even y luego el precio pues empieza a bajar. Por eso es que por lo menos una vela más esperaríamos que el precio tratara de subir. Y también es importante que sepan que no sabemos que a lo mejor el precio logra subir y rechaza esta zona nuevamente y nos termina una vela, por ejemplo, tipo doji. Por eso necesitamos agarrar un buen punto de entrada cuando vayamos a operar esta continuidad. Por lo menos tratar de que el punto de entrada sea en la apertura de la vela. Muy bien, ese es el contexto completo, ese es el motivo por el cual yo he tomado la operativa, pero quiero mostrarles un poquito más a detalle la situación que he operado. Vean acá que estamos en la hora 9 con el minuto 58. Entonces lo que yo he hecho es moverme a una temporalidad más pequeña, a un gráfico de 5 segundos, únicamente para poderles explicar lo que estaba pasando, ¿ok? Acá, en el gráfico de 5 segundos, podemos ver el rango que se estaba formando. Muy importante, un tip que les he dado, cuando la EMA está traspasando las velas, sabemos que estamos en un área de rango, ¿ok? En donde está esta línea azul, que son las 9.58, es donde se ha creado el pin bar. Aquí pueden ver ustedes cómo se creó ese pin bar. Primero el precio subió con muchísima fuerza, tocó la resistencia, es donde se activaron las órdenes de venta y los compradores se quedaron atrapados. Y luego, pues acá está el movimiento donde entraron los vendedores, es decir, lo que ha dejado la mecha. Si ustedes vieron la clase de sumatorias de velas, pues sabrán que más o menos por acá, más o menos así, es como queda el pin bar en la temporalidad más alta, porque estaríamos sumando todas las velas que se crearon durante esos segundos. Aquí es lo que yo les decía. Cuando los vendedores entraron, no lograron darle vuelta a la vela, es decir, no lograron terminar más abajo de este punto ni de este punto, sino que terminan acá en la parte superior. También pueden darse cuenta que aquí teníamos doble suelo, ¿ok? Ruptura del cuello, ¿sí? Que sería esta área de acá. El precio rompe el cuello, retrocede nuevamente, no puede pasar al cuello, o sea, lo pasa en esta vela, pero la siguiente inmediatamente lo devuelve, lo que nos indica que esta zona está funcionando como soporte y como resistencia y podríamos esperar nuevamente que el precio tratara de subir. Pero el principal motivo por el que tomamos la operativa es porque sabemos que acá hubieron compradores atrapados durante ese movimiento. Como pueden ver, después del retroceso que hubieron acá en estas velas bajistas, aquí podemos ver que se forma un pequeño micro rango, que es donde tomamos la operativa al alza. Aquí en alguno de estos puntos buscamos la operativa al alza. Y finalmente el precio se mueve de nuevo hacia la resistencia. Como les había comentado antes, esta vela de acá no pudo pasar nuevamente la resistencia. ¿Qué es lo que hacen los compradores atrapados? Deciden salir de sus operativas. Incluso en el video de la semana pasada les explicaba que cuando los compradores atrapados se rinden, se suelen crear velas que son muy fuertes en sentido opuesto, porque también pueden rendirse vendedores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se están rindiendo los compradores y tenemos estas velas de fuerza bajista que nos indican que esos compradores se rindieron en ese punto. Recuerden que es importante todo el contexto, toda la información que la acción del precio nos está dando. Por ejemplo, que este movimiento fue con muchísima fuerza, que no pudo ser contrarrestado con este otro movimiento bajista. Esa es información importante porque sabemos que los compradores estaban ansiosos por ingresar y llegar a un nivel superior. Acá luego pues regresamos a la temporalidad de un minuto y podemos ver cómo es que a pesar de que aquí teníamos la resistencia, la insistencia del precio en subir, la siguiente vela no pudo pasar la zona y acá es donde los compradores se terminan rindiendo. Es decir, cuando esta vela no puede pasar la resistencia y se detiene nuevamente en el mismo nivel, los compradores deciden tomar beneficio, ya sea para salir en break even o con pocas pérdidas o con pocas ganancias.
Y ahí pues nos confirma obviamente que la ruptura no es posible, la ruptura de la resistencia no es posible. Y como les decía, todo depende al final del contexto, ¿ok? Esto es lo que operamos la semana pasada. Pero ¿qué pasaría si tengo un pin bar y el contexto es diferente? Pues tendríamos que analizar qué es la información que el contexto nos está dando. Por ejemplo, acá sabemos que veníamos en una tendencia bajista, pero aquí el mercado empezó a traslaparse, empezó a hacer una especie de rango, ¿ok? Acá podemos nosotros situar el rango que se estaba formando en ese momento. Incluso podríamos considerar las mechas como área de la resistencia de rango, ¿ok? Entonces quiero que vean acá que si el mercado estaba mostrando insistencia en romper la resistencia, finalmente rompe la resistencia, pero la siguiente vela no es una vela de fuerza alcista, es un pin bar bajista donde dominan los vendedores porque el cuerpo del pin bar termina siendo bajista y tiene una gran mecha en la parte superior. Eso quiere decir que en determinado punto, por ejemplo hasta acá, los compradores que habían entrado en algún punto aquí abajo, por ejemplo, pues deciden tomar beneficios. Los compradores toman beneficios acá porque el precio ya ha subido demasiado y al mismo tiempo pues entran nuevos vendedores, ocasionando que la vela baje con demasiada fuerza y termine siendo una vela bajista. Entonces acá, por obvias razones, esta vela no nos está indicando que entremos en una compra, nos está indicando que los compradores salieron. Además, ustedes saben que la mayoría de intentos de ruptura de un rango van a fallar. Entonces, por lo menos el primero y el segundo intento de ruptura. Acá tenemos ruptura de rango y falla. Es lo que podríamos esperar cuando tenemos un rango. Es por eso que es importante que conozcan la acción del precio cuando están haciendo sus operativas y no entrar nada más porque vieron la vela. Nuevamente acá tenemos otra información. Tenemos un pin bar. Acá tenemos un pin bar. Pero el contexto es completamente diferente a lo que hemos visto antes. En esta ocasión teníamos una tendencia bajista, una formación de doble suelo. ¿Y qué es lo que esperaríamos? Al final de una tendencia bajista, esto lo he repetido muchísimas veces, o uno, se forma un rango, o dos, la tendencia bajista continúa. Eso es más probable y es menos probable que haya un cambio de tendencia. Sin embargo, pues tenemos que estar atentos a la información que el mercado nos va dando. Por eso es que seguimos la acción del precio. Acá tenemos la formación del doble suelo, esperamos que se rompa el cuello para que sea un cambio de tendencia válido, pero la ruptura del cuello falla. Entonces tenemos acá que ahora es más probable que se forme un rango a que se forme un doble suelo y que el precio continúe subiendo. Y después de confirmar que es más probable que se forme un rango, tenemos acá una vela que nos muestra fuerza bajista y luego tenemos un pin bar que, si ustedes se dan cuenta, vuelve a subir hasta donde se encontraba la punta de la mecha anterior, donde probablemente hay compradores atrapados, compradores ansiosos que esperaban que la ruptura sí fuera exitosa y que el precio se dedicara a subir, pues ellos se quedaron atrapados aquí en la punta de esa mecha. Entonces podemos ver que en este pin bar es donde se rinden nuevamente esos compradores porque los vendedores estaban dominando porque era una tendencia bajista y dicen ok, aquí no voy a ganar yo mi operativa, salen de la operación y nos dejan esta vela pin bar bajista. Ese contexto cambió, ya es diferente a lo que habíamos analizado antes. En este contexto la información es entra en venta porque es un rango y porque está siguiendo las tendencias secundarias en zigzag dentro del rango. Y acá tenemos otro contexto diferente porque les estoy mostrando diferentes contextos y van a ver cómo los análisis van cambiando. Incluso hay momentos en los cuales no podemos meter una operativa. Aquí, por ejemplo, tenemos que con anterioridad, ven acá, ¿qué es esto? Un rango. ¿Por qué? Porque el precio no podía hacer máximos más altos, se encontraba atrapado, ni máximos ni mínimos. Acá tenemos un rango, pero acá tenemos el 50% del rango, insistencia del precio en subir, que es lo mismo que habíamos operado la primera vez, ¿no? Insistencia del precio en subir, finalmente rompe el rango, la resistencia del rango, pero recordemos, los primeros intentos de ruptura del rango pueden fallar y además, como no vamos en una tendencia fuerte, después de la ruptura de un rango, si la ruptura es exitosa, ¿qué es lo que puede haber? Retroceso tras la ruptura y después la continuidad, ¿ok? Si aquí tenemos la resistencia de rango, ruptura de la resistencia, retroceso y continuidad, eso es lo que podríamos esperar. Entonces, si tenemos acá la ruptura del rango
y sabemos que la ruptura del rango puede fallar o que puede haber un retroceso tras la ruptura, y después de eso tenemos un pin bar o un martillo que nos está mostrando que tuvo un rechazo de por acá, de algún número redondo, de una zona de soporte y resistencia, y no pudo perforar esa zona, y sabemos que el intento de ruptura puede fallar o que puede haber un retroceso, entonces claramente el contexto donde se ha creado este pin bar no nos está diciendo que operemos una continuidad, nos está diciendo que tengamos precaución porque el precio podría empezar a hacer el retroceso tras la ruptura de la resistencia del rango. Entonces incluso acá sería válido entrar en una operativa en venta. Como les comento, a veces simplemente nos va a aparecer un patrón de velas y no lo vamos a poder operar porque el contexto, la información que nos está dando no es suficiente. Si aquí nosotros consideramos que hay más fuerza alcista por la insistencia que tuvo el precio en romper, entonces simplemente evitamos tomar la operativa, porque sabemos que es mucho mejor buscar una operación al alza, pero también sabemos que el intento de ruptura puede fallar o que puede haber un retroceso, por lo tanto esperamos. ¿Y qué sería mejor? Pues decir, voy a esperar a que el precio retroceda a la zona rota, como lo hice acá, y cuando haga el retroceso pues voy a buscar una operativa al alza. Por ejemplo acá, vean, después acá se crea otro tipo de martillo, otro tipo de pin bar. Y aquí nosotros podríamos decir, porque el contexto ya cambió, decimos ruptura de la resistencia, retroceso, se crea una especie de doble suelo, insistencia del precio en subir, se forma el martillo, sabemos que el precio puede buscar llegar hasta donde estaba esta otra resistencia porque habían compradores atrapados, entonces sí podemos tomar una operativa al alza en esta vela, esperando que el precio trate de llegar hasta allá. Y vean acá que pasa algo similar a lo que había pasado con nuestra primera operación que estábamos explicando. Si acá habían compradores atrapados y esta vela no pudo romper esa zona, ¿qué es lo que hacen esos compradores? Se rinden, y aquí tenemos la vela bajista donde se han rendido, una vela bajista con bastante cuerpo. Esa es la acción del precio. Y vamos a poner otro ejemplo más para que esta información quede clara. Aquí pues tenemos un rango, ¿cierto? Se mueve hacia abajo, hacia arriba en zigzag, ¿no? Se está moviendo este rango. Aquí en la parte superior tenemos un doble techo. Recuerdan que sí tenemos que considerar las puntas de mechas, pero también tenemos que considerar los cierres de las velas. Entonces, si acá tenemos el cuello del doble techo, ¿ok? El precio bajó, no pudo bajar, perdió fuerza conforme fue bajando, ¿ok? Incluso acá podemos decir que nos ha formado una especie de doble suelo, ruptura del cuello del doble suelo. La vela tipo pin bar nos muestra que tuvo una gran mecha en la parte superior y la mecha logró perforar el cuello. Por lo tanto, sabemos que aquí, en donde la punta de la mecha logra pasar, hubieron órdenes de venta que empujaron el precio hacia abajo, dejando la mecha en la parte superior. Pero no fue suficiente para dejarnos una vela bajista. Y también, donde hubieron órdenes de venta, hubieron órdenes de compra. ¿Por qué? Porque los traders pensaron que el cuello había sido roto y que el precio iba a seguir subiendo. Y recordemos, están esperando que el precio llegue a la resistencia del rango. Entonces es válido asumir que aquí hubieron compradores atrapados. Por lo tanto, sabemos que hay insistencia nuevamente del precio en subir, en llegar por lo menos al cuello de este doble techo, así que sería completamente válido ingresar en una operativa en compra en esta otra vela de acá. Pero recuerden, este contexto es un poco peligroso porque nos encontramos en medio de la EMA, es decir, la EMA está traspasando muchas de las velas. Y aparte hay bajo volumen porque hay velas pequeñas, así que la situación es peligrosa. Pero lo que yo quiero llegar aquí a este punto es que el contexto, la información que nos está dando el mercado es importante. No únicamente que nos apareció un pin bar, no, el contexto nos da toda la información. Y por último, les quiero mostrar acá donde tenemos una tendencia fuerte. Acá tenemos una tendencia fuerte porque hay insistencia del precio en bajar. Todo intento de reversión falla. Aquí intentó revertir el precio, falló. Y aquí intentó revertir, falló. Acá nuevamente intenta revertir, falla. Intenta revertir, falla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada intento de reversión falla. Por lo tanto, sabemos que vamos dentro de una tendencia bajista que nos está mostrando fuerza. Y al ir dentro de una tendencia bajista que nos está mostrando fuerza, pues entonces los pin bar nos van a mostrar continuidad. Obviamente que no estemos bloqueados por un soporte o una resistencia, por ejemplo. Veamos acá, tenemos un martillo o una especie de pin bar que rompe una zona de soporte. Listo, podemos entrar en venta en alguna de las siguientes velas. Vean, luego acá tenemos un soporte, ¿ok? Lo dibujamos acá. Y luego tenemos aquí una especie de pin bar que retrocede. Y sabemos que como veníamos en una tendencia bajista y que la mayoría de intentos de reversión fallan, entonces la siguiente es una venta. Este sería un pin bar de retroceso y podemos operar la siguiente en venta.
Vamos en una tendencia bajista que nos está mostrando muchísima fuerza, otro pin bar, pues nuevamente no podemos tomar una operativa en venta. Esta vela nos está mostrando mucha fuerza bajista, entonces nos aparece nuevamente una especie de martillo, listo, tomamos otra operativa en venta. Entonces, si se dan cuenta, el contexto es el que manda. El contexto nos da la información completa y el patrón de vela nos terminaría de confirmar esa operativa que vamos a tomar. Pero no es válido analizar únicamente el patrón de velas y ya, solo porque me apareció un martillo, un pin bar, voy a operar al alza o a la baja. No, necesitamos la información que nos está mostrando el contexto. Muy bien, traders, espero que este pequeño video les sea de utilidad para mejorar sus operativas. Y por lo menos para no dejarse llevar únicamente por lo que les está mostrando un patrón de velas o solamente un soporte o una resistencia. No, que ustedes sepan que es importante todo el contexto. Si desean aprender más sobre los patrones de velas, los invito a ver los videos que están acá subidos en el canal porque ya hemos hablado a detalle de cada uno de ellos. Muy bien, traders, los veo en los comentarios y los espero en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.